Saludo para nuestra audiencia del canal Afro. Hoy aquí en nuestro canal vamos a presentar un tema muy importante y por eso tenemos a un autor de un hermoso libro llamado Afrofeminismo. Ese va a ser el tema de hoy. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer la reseña de nuestro autor del libro Afrofeminismo. Abuy Fubea. Abuy Fubea es periodista, comunicador, analista político, escritor y activista panafricanista por los derechos humanos. Abuy Fubea nació en Guinea Ecuatorial en 1973. Desde los 8 años vive en España. Colabora con numerosos medios de comunicación y es columnista del diario 16 y director de África TV. Cofundador en 1990 de la sección española del nuevo partido Panteras Negras y de las corrientes Cuartas Internacional Panafricanista. Experto en temas de negritud, Abuy Fubea, como presidente de la Confederación Panafricanista de las Comunidades Negras de España, impulsó en las Cortes Españolas la PNL 2010, reparación y perdón a las comunidades negras por los siglos de la esclavitud colonialista apartheid. Premio Martin Luther King y Premio Martin Luther King de los Derechos Humanos, investigador, escritor, entre otras muchas más actividades y logros. Doctor Abuy Fubea, bienvenido a nuestro canal. Gracias y la verdad es que estoy muy contento de estar en el canal de la televisión africana en Colombia y de este magnífico trabajo que hacen ustedes con este medio. Muchísimas gracias por invitarme a un humilde servidor. Gracias. Bueno, y empecemos conociendo ese ser humano, Abuy Fubea. Cuéntenos un poco de su historia de vida. Yo creo que como usted ha introducido magníficamente, yo nací en un país llamado Guinea Ecuatorial, que fue una colonia española, es el único país de África que habla castellano. Bueno, Manesa Kunan, soy del pueblo Fan, dentro de Guinea Ecuatorial. Y bueno, mis padres, mi madre y mi padre y mis abuelos, bueno, familias, estuvieron vinculados primero al proceso independentista y también a la gobernabilidad del país y también a los movimientos contra la dictadura y sobre todo por los derechos humanos. Heredé esa conciencia de mi familia, de mi madre y de mi padre, que cada uno en posiciones ideológicas y políticas diferentes tenían esa adscripción por lo público y por lo social. Pertenezco a un pueblo como es el pueblo Bantú, el pueblo quemítico, el pueblo Fan, donde los principios colectivos son parte de nuestra epistemología y de nuestra, digamos, espiritualidad, ¿no? Es decir, nuestra concreción como grupo humano, y eso lo he heredado yo. Yo he venido a España de pequeño y crecí en España y en el contexto, como tantos negros, o en contextos X, nosotros de niños habíamos vivido una realidad que era una realidad en donde el imaginario principal y sobre todo el término del patrón del imaginario era la integración, como le ha pasado a muchos negros, y luego descubren que esa integración no existe ni es posible porque lo que se pretende con ello es la colonialidad permanente del negro. Entonces, cuando el negro descubre eso, le quedan dos opciones: o seguir en la colonialidad culpando a los blancos o a los otros negros,
o directamente ser parte de la solución del problema y organizarse. Teniendo pues esa edad, los 16, 17 años, fui influenciado por mi familia, mi tío Antonino, mi madre Basilisa Monfube, mi tía Vicenta y otras personas, mi tía Adela, me dieron la información y la información espiritual suficiente como para amarme demasiado a mí mismo, que es una base fundamental, que los negros tienen que amarse demasiado y no esperar que otros les quieran, y sino buscar ese amor propio. Y a partir de ahí, bueno, los jóvenes y los que estábamos involucrados, muy influenciados por las ideologías de Malcolm X, que llegaban a través del hip hop, de grupos como Public Enemy, School ID, Africa Islam, Sister Soul, ya todos estos grupos de rap que había, y los grupos de reggae, ¿no? Como Barney Spear, bueno, todos estos Levington, estos grupos trajeron conciencia e ideología política a la juventud negra, que vivía bajo el terrorismo de los grupos de extrema derecha skinhead nazis, el racismo que mataba a nuestra gente, como mataron a Lucrecia Pérez, una mujer dominicana, y en el campus y en los institutos, los negros, jóvenes negros, pues no iban a clase pues porque tenían miedo a que les pasara algo y perdían al final su posibilidad de estudiar. En la calle el negro tenía miedo y nosotros acabamos con ese miedo porque un grupo de compañeros y hermanos que nos conocimos en la discoteca Stone de Torrejón, Enrique, Tommy, Siale y yo, decidimos acabar con esa realidad de miedo y opresión psicológica de los negros y comprometernos para organizar un vehículo político que fue el Partido de las Panteras Negras, ¿no? Esto fue finales del año 89, pero previamente a eso nosotros no surgimos de la nada. Nosotros éramos parte de un movimiento que se llamaba el Movimiento Free Mandela, que ustedes conocen, sí, al cual nuestras madres principalmente y nuestros padres estaban involucrados en este movimiento, y al mismo tiempo los guineanos habían hecho un esfuerzo grandísimo por documentar a España sobre la cuestión negra, mediante luchas que llevaron grupos como Molefuge, la URNG, la RND, grupos como Maleva en los años 80, grupos que también existían otros grupos como AMPAE, que eran los grupos de la derecha negra, y todo ese bagaje cultural, social y espiritual, pues nosotros lo usamos para generar un movimiento político que era el Partido de las Panteras Negras, que surge también en un momento en que la juventud negra en España está siendo muy domesticada, porque Mandela sale de la cárcel y la gente negra se siente muy defraudada por lo que luego las políticas que Mandela comienza a hacer, no solo en España, ¿no? En muchas partes del mundo, Estados Unidos, Francia, Colombia, Senegal, muchas partes del mundo, pero mucha gente no lo expresaba porque los blancos habían hecho de Mandela un dios. Entonces no había forma de hacer ninguna crítica a las políticas de Mandela porque ya estaban institucionalizadas. Hollywood lo convirtió en una especie de semidios, hicieron películas, Invictus, todo un montón de películas que hicieron que no hubiera una posibilidad, y la juventud negra en España estaba siendo desmovilizada, despolitizada, y en ese momento pues nosotros teníamos la posibilidad de una organización política juvenil. El Partido de las Panteras Negras era un movimiento juvenil que conectamos con Aaron Michael, que entonces era el presidente de los Estados Unidos, a través de un compañero del grupo Public Enemy de rap, que era Profesor Griff, y así tuvimos contacto con Aaron Michael y con él pues oficialmente para este proceso, ¿no? Esto fue básicamente mi juventud. Bueno, ya estaba explicando que yo conocí a mis hermanos Serafín, Tommy, Enrique y Siale, y bueno, nos conocimos en la discoteca Stone, que es una discoteca de rap que había en Torrejón, donde iban los negros y los soldados americanos, y después en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, donde muchos de estos negros estudiaban. A partir de ahí nos unía una cuestión
muy básica, que es que nosotros éramos muy seguidores de la historia negra, el pensamiento de Malcolm X y todo lo que eran los Panteras Negras y el rap. Entonces nosotros para la época teníamos una acumulación de conocimientos bastante amplia y también estábamos muy aficionados a un género cinematográfico que se llama Black Exploitation. Eran las películas negras de los 70 y que las televisiones, una cadena española que se llama Antena 3, ponía por las noches, entonces solíamos ver todas esas películas como Mandingo, Black César y un montón de películas que había de negros y que nos ayudaron a conformar una mentalidad muy diferente al resto de los jóvenes negros con los que nos encontrábamos en el instituto, en la universidad, en las discotecas y demás, ¿no? Fue un aprendizaje unido también a que nosotros participábamos mucho del proceso de la teología de la liberación negra, ¿no? Con la iglesia de base y los movimientos de la iglesia negra, de la liberación negra, que entonces, finales de los 80, todo el proceso de la revolución en Burkina Faso, el padre Asier había estado en Burkina Faso como asesor de Tomás Sankara, y por tanto todo ese espacio nosotros de militancia negra, también había todo el movimiento del apartheid, que fue el movimiento fundamental para entender el siglo XX, fue la derrota del apartheid, y el icono fundamental que fue una señora que se llamaba Winnie Mandela Mandikisela, que era la líder y referente indiscutible de nuestras madres, de nuestras familias y de los jóvenes, niños y jóvenes que íbamos a esas iglesias de negros los domingos a cantar y a hablar de que si Mandela esto, Mandela lo otro. Entonces Winnie Mandela, cuando salió de la cárcel en el año 84, hizo un llamamiento a la juventud y a las mujeres a intensificar y internacionalizar la lucha por la liberación de su marido. Eso fue fundamental, ¿no? Entonces, bueno, en el proceso de toma de conciencia de todo esto, pues nosotros entramos en contradicción con la dirección del movimiento Free Mandela, que encontrábamos bastante light y bastante que no respondía a las necesidades de radicalizar tanto el discurso como la acción política que la juventud exigía, producto de años de acumulación política que había sido la lucha por Mandela. Entonces, bueno, fuimos expulsados de esta organización y decidimos algunos pues ir a los guetos, a los barrios de los negros, y organizar a los hermanos que estaban en esos barrios siendo víctimas del terrorismo de grupos racistas y al mismo tiempo dar a la gente una esperanza, porque nosotros, siempre lo he dicho, ¿no?, a la juventud, nosotros no luchamos porque, decía Winnie Mandela, que no luchamos porque haya presos políticos. Hay presos políticos porque luchamos, eso decía Winnie Mandela. Entonces nosotros darle esperanza a los jóvenes, porque había jóvenes, la mayoría de los chicos que yo en esa época recluté para el movimiento, hablo de gente que teníamos 17, 18, máximo 20 años, eran hermanos muy valientes, que dieron todo, gente como Mone, gente como Didi, gente como mi primo Pablo, muchísimos hermanos que yo conocí en esos ambientes del rap, en los parques, en los gimnasios y en los sitios donde la juventud negra se socializa, ¿no? Que no son espacios oficiales donde los jóvenes blancos se socializan, ¿no? Como las universidades y todo eso. Los negros del campus eran bastante, digamos, reformistas y muy tío Tom para nosotros, porque los negros universitarios nosotros veíamos... Maestro, discúlpeme, ¿se puede acercar un poco más al micrófono? El micrófono. Sí. El micrófono. Aquí, ¿ahora? Sí, que la... ¿Ahora? Sí, perfecto. Sí, ahí está bien. Uh-huh. Sí, que nosotros, a pesar de que estábamos en el campus, no teníamos una dificultad enorme para socializar con los negros del campus, porque eran de una perspectiva más elitista, colonial, y nosotros socializamos con las bandas callejeras. En España, en esa época, como ahora hay Latin King y todo eso, pues siempre ha habido entre los jóvenes oprimidos que se han organizado en bandas, y los jóvenes negros, mayoritariamente de Guinea Ecuatorial, de Zaire, de Santo Domingo,
se organizaron las principales bandas en España en los años 80 y principios y mediados de los 90. Los Bra, Radical Black Power, un montón de bandas, y nosotros lo que hicimos básicamente es darle una conciencia política a estas bandas y organizarlas como vanguardia política para defender a la comunidad negra y para organizar la esperanza y la conciencia de la juventud. Gente que con 17 años estaba en la droga, estaban en la delincuencia, estaban con un montón de depresiones, porque hay mucha depresión en la juventud negra. Entonces a estas personas les dimos esperanza para entender que la única forma de salir de ese círculo era asumir una responsabilidad orgánica y asumir una responsabilidad política. Y bueno, eso fue lo que básicamente y a lo que nos dedicamos en nuestra juventud hasta ampliar nuestra perspectiva y conocer. Conseguimos que el movimiento de los Panteras Negras y después la FOJA, que fue la organización juvenil del movimiento panafricanista que se fundó después, llegara a las principales ciudades donde había población negra, como era Bilbao, León, Barcelona, Alicante, Almería, Murcia, Valencia, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Alcalá. Eso fue la base del actual movimiento negro en España. El 80% de los activistas, dirigentes de los diferentes movimientos negros que hay o diferentes, celebrities han pasado por esta organización juvenil que es la FOJA y han pasado por espacios que nosotros creamos como creamos radios libres, creamos revistas, creamos equipos de fútbol, creamos ligas de fútbol de negros cuando no había, creamos torneos de baloncesto, creamos equipos de baloncesto y fútbol, creamos el Juego África Televisión, creamos instituciones que la comunidad negra carecía y que carece, como era Radio Voz de África. Creamos la Fundación Vida, el Grupo Ecológico Verde, que es la única fundación española creada por negros y que está actualmente en el Consejo Económico y Social de la ONU. El resto de las instituciones eran creadas por blancos que los negros usaban, y el negro no tenía conciencia de que él mismo autodeterminarse. Maestro, un grandioso trabajo ha llevado usted a cabo durante prácticamente muy joven, ¿no? Empezó muy joven en esta lucha, instruyendo a nuestros hermanos, ayudando, reivindicando al pueblo negro. Cuéntenos un poco más sobre el panafricanismo. Bueno, el panafricanismo es un movimiento social, político, espiritual, cultural, que nace en el momento en que los negros en África son llevados a América, y donde hay un sector de los negros que son capturados en América y en África, que se rebelan ante esta situación de ocupación y opresión. Hay otro sector que lo asume y lo interioriza en su propio espíritu, ¿no? Pero hay un sector minoritario que decide de los barcos de esclavos rebelarse. Estos sectores, cuando llegan a América, se escapan y crean los que llamamos nosotros palenques, quilombos, cumbes. Estas instituciones, cumbes, palenques y quilombos, es la primera africanista del mundo, y deciden unir a gente Fang, Wolof, Bubi, Zulu, Yoruba en un movimiento político panafricanista y crean estados libres como San Basilio de Palenque en Colombia, como el propio en Brasil crean el Palenque de Palmares, en Ecuador, en Perú, hasta que Bencos Biojos establece la República Independiente en Colombia, ¿no? Entonces estos movimientos son movimientos, de ahí es el origen del panafricanismo. No hay panafricanismo sin quilombismo, sin palenque y sin cumbe. Es la base del panafricanismo, eso es el panafricanismo, su espíritu se muestra aquí, ¿no? Entonces, este movimiento lo que pretende es reunificar a los africanos en un estado
libre e independiente de la opresión. Okay. En esta Es época. como un tipo de hermanamiento, ¿verdad? Bueno, es un hermanamiento, pero que tiene una base filosófica, porque al final el gran palenque que triunfa hasta hoy día es la República de Haití. La República de Haití es un palenque que se levanta en armas y lucha durante 10 años hasta conseguir su independencia. Otros palenques anteriores, como San Basilio, como Palmares, fueron luego conquistados. Por eso, para los panafricanistas, la defensa de Haití es fundamental, porque es la demostración de que nosotros, como nuestro pensamiento, sigue en pie. Porque por eso tratan de destruir Haití, tratan de negarlo, porque es la referencia, como hicieron con Palmares, como hicieron con San Basilio, como hicieron con tantos quilombos que había. Los negros siempre fueron insurrectos. Los negros nunca fueron como las películas que nos muestran como seres dóciles, que aceptan la esclavitud. No, eso es una mentira. Nosotros siempre nos hemos rebelado, y todas las mujeres que estuvieron en el palenque de San Basilio, como Dandara, como tantas otras que se levantaron, pues todas esas personas tenían conciencia de ser, de grupo, individual y conciencia filosófica, ¿vale? Y esta conciencia filosófica es el panafricanismo. ¿Quién puede ser panafricanista? Bueno, el panafricanismo evoluciona desde lo que es el palenquismo a lo que luego se conecta con un movimiento, que es el movimiento Back to Africa. Del movimiento Back to Africa más los movimientos palenques, los negros continúan con su deseo de volver a África, física, espiritual, musical, cultural, como sea, pero de retomar su contacto con sus ancestros, y los negros no dejaron nunca de luchar por eso hasta que consiguieron el estado de Liberia, consiguieron todos estos. ¿Quién puede ser panafricanista? El panafricanista es un pensamiento que surge antes que el sionismo, antes que el feminismo, antes que el anarquismo, antes que el comunismo. Entonces, los tres elementos fundamentales del pensamiento socialista es primero el panafricanismo, el anarquismo, el comunismo o la socialdemocracia, y también el fascismo, que también surge de esos movimientos que surgen de liberación, como también el sionismo surge en esa misma época o más tarde con el tema judío. Entonces los negros articulan un pensamiento político para liberarse, no solamente en las Américas, sino también en la propia África, político e intelectual, que tiene sus propias bases ideológicas. Luego surge el movimiento de la negritud, allá los franceses llaman negritud, pero en el mundo latinoamericano, Zapata Oliveira, Lázaro Ross lo llamaron negrismo. Sí. Es el mismo movimiento, en la misma época, en el mismo contexto, hasta que llegó el más eminente de los profetas que Dios mandó a la tierra, el máximo de los libertadores que más determinó esa conciencia de la historia negra, que fue Marcus Mosiah Garvey. Su excelencia Marcus Mosiah Garvey fue la persona que, a partir de la experiencia de su madre, que había sido una cromanti cimarrona en Jamaica, llevó a sus últimas consecuencias todo ese movimiento, y después de Marcus Garvey pues han seguido líderes que han llevado el pensamiento de Marcus Garvey. La influencia de Marcus Garvey fue tal que influenció a la gente de Ghana, como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba en el Congo, influenció a Solomon Jama en Namibia, al propio Mandela, a Winnie Mandela, a todas esas personas. Y una vez en el suelo africano llegamos a una de las grandes referencias históricas, una mujer llamada Winnie Madikizela, la mujer que en solitario derrotó la apartheid y liberó al pueblo negro. Esto es importante, que los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes que están en los temas de afrofeminismo y demás, no pueden conocer a Beyoncé sin conocer a Winnie Mandela. Es muy importante, no pueden hablar de Chimamanda sin saber quién es Winnie Mandela, que Winnie Mandela derrotó en solitario, tomó las riendas del movimiento anti-apartheid cuando su marido estaba en la cárcel, fue torturada vilmente en las cárceles de Sudáfrica, violada, destruida, separada de sus hijos, y aún así la poca dignidad que existe en Sudáfrica hoy en día de los trabajadores, de los pobres y de las tierras,
fue gracias a que Winnie Mandela se opuso a todas esas políticas neoliberales que su marido quería instaurar y también a la defensa de una conciencia, de una visión del mundo y de una tradición. Sí. Bueno, hablando de feminismo, de mujeres, poniendo en antesala esta obra Afrofeminismo, hablemos de la hermana Maribel Pinto. Quisiera condenar el crimen que surgió la hermana Maribel Pinto. Es algo que no podemos permitir los panafricanistas en particular y los negros en general. Una líder panafricanista del Ecuador, de la provincia de Cuenca, del movimiento de Azuay, que fue asesinada por 113 puñaladas en el mes de noviembre, y resulta que tenemos a cientos de negros en las redes, en internet, hablando pendejadas, y no fuimos capaces de poner en contexto este crimen. Es un crimen político, es un crimen racista y es un crimen machista. Pero sobre todo lo más importante no es el crimen, sino la respuesta, que ahora mismo estamos pidiendo firmas para que los asesinos no se salgan con la suya, porque en el Ecuador, como en el resto de América, como en el resto del mundo hispano, la vida de los negros no vale nada, ¿no? Black Lives Matter, como se dice, y es importante que en vez de que está bien que hablemos de Floyd, estemos hablando de Donald Trump, pero una situación como esta, que es una mujer líder, deja 5 hijos y deja 2 nietos, no podemos dejar que su vida sea en vano. Maribel luchó para construir el movimiento negro, el movimiento panafricanista de la provincia de Cuenca, una de las zonas más racistas de América Latina y de Ecuador, y luchó junto con otras mujeres como la doctora Nelly, como Mamayama, todas estas mujeres que estuvieron siempre al frente de este quilombo, ¿no? Y desde aquí yo les mando un abrazo a todos sus hijos, a su familia, y hacer un llamamiento al movimiento negro en general y al movimiento feminista negro a que se impliquen en esta lucha, que quizás no es una lucha muy vistosa como las que hay en las redes y tal, pero Maribel dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que ser consecuentes para defender nuestro propio espacio político, porque muchas veces los negros quieren ser referentes en espacios del comunismo, del anarquismo, del socialismo, de todos estos grupos progresistas, menos el de los negros. Por eso decía Malcolm X que even Buddhists, decía, los negros son todos hasta budistas, pero negros. Y esto es una demostración muy empírica de esta grave situación. De donde quiera que esté Maribel Pinto, acá en nuestro canal nos unimos a esta causa de la muerte tan nefasta de nuestra líder y hermana Maribel Pinto. Bueno, entremos un poco en materia sobre esta obra, Afrofeminismo. Sí, bueno, la obra está con un subtítulo que es que mejor la define, que es 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, desde el año 1968 al 2018. Bueno, esta es una obra que yo primero tengo que agradecer muchísimo a mi editora, María, quien se ha partido la cara, nunca mejor dicho, para que esta obra saliera y demás. Y también es una deuda que yo tengo con mi familia. Yo pertenezco a una familia matrilineal donde las mujeres han jugado un papel de referencia política, ideológica, y por tanto las cosas que yo cuento en el libro no las aprendí en un curso de colonial con todos estos intelectuales, sino es parte de mi propia vivencia, tanto como dirigente panafricanista, como un hijo, un nieto y esposo de mujeres que luchan y que dirigen el movimiento negro. Por tanto, no voy a hacer esas cosas que hacen algunos hermanos negros que cuando escriben su Wikipedia se atribuyen a universidades logros que son de sus madres, sí. y son de sus padres y sus hijos, y bueno, de mis tías.
la mayoría de las mujeres... Esto es, maestro, reconocer el saber ancestral. Efectivamente, desgraciadamente yo veo a algunos hermanos con los que yo he crecido y cuando leo algunos de sus currículums yo, pues no sé, me llevo la perplejidad porque realmente el movimiento negro no surgió de la academia, sino que fue Mencos de Ojos en Colombia quien estableció el reino. No fue Bolívar, no fue ningún blanco de la iglesia, entonces hay que ser mucho más riguroso en reconocer dónde viene nuestra epistemología, porque nuestra epistemología no viene de los libros, sino de la experiencia que los negros hemos tenido durante siglos. Yo lo único que he hecho es atreverme a decirlo en voz alta en un libro, que tía Vicenta, Rosa Rigüesa, mi madre Basilisa Monge y otras mujeres como Irene Jambá, crearon una conciencia política en nosotros, que éramos sus hijos y sus sobrinos, en mucha gente, y ahí se creó el movimiento negro. Entonces yo he intentado que todas esas mujeres en los años 50, 60, 80 y 70, 90 crearon la conciencia del movimiento negro en España, sean conocidas y no sean invisibilizadas, y que el mainstream y el colonialismo nos presenten a chicas con un pelo afro y un móvil de 500 euros hablando en internet cosas totalmente fuera de contexto, como atribuirle la derrota del apartheid no a Winnie Mandela sino a Beyoncé, por ejemplo. Este tipo de digamos, enormes vacíos de interpretación. Ahí hablo de mujeres como Marta Trujillo, hablo de mujeres también como Mbose Ndiaye, una líder de enorme referencia en España para entender el auge del panafricanismo en la región de Murcia y Almería. En este libro también hablo de Pilar Obama en el País Vasco, que fueron las primeras mujeres que en los años 80 abrieron bares, negocios, y en esos negocios se alojaba el movimiento negro, porque el movimiento negro se reunía en los bares, no tenía espacios, ¿no? Y que a pesar de los años transcurridos y a pesar de la enorme auge social de estas mujeres, nunca han dejado de ser leales al quilombo ni al movimiento negro. Y eso yo tenía una deuda con estas mujeres. Mi tía Adela y otras tantas mujeres que aparecen en el libro, que han sido fundadoras de asociaciones, de organizaciones, de sindicatos, empresarias, y que el nuevo feminismo o afrofeminismo negro que existe ahora las desconoce, las ignora, y no solamente eso, las presentan como un antagonismo a nuestra propia esencia, cuando el primer local que tuvo el Partido de los Panteras Negras era la peluquería de mi tía Vicenta, a la cual se lo ocupamos para ser una oficina. Por tanto, pretender que la lucha negra surgió de Internet es una contradicción enorme, que este libro refuta todas esas mentiras que escuchamos normalmente en las redes, donde los negros en general, pero muy en particular mujeres jóvenes negras, pretenden que hasta que ellas no salieron de la universidad no han hecho nada, incluso negando los aportes históricos que nuestras madres, nuestras tías, nuestras mujeres, nuestras hermanas hicieron para acabar con el racismo, para que en España hubiera una ley de reparación. Usted antes, cuando me presentó, habló de la PNL 2010, que fue una lucha por la reparación negra en el Parlamento colectiva, donde había mujeres, algunas de ellas afrocolombianas, a las cuales voy a citar, como Janet Castillo, la doctora Janet Castillo, también en cierta medida también Consuelo Cruz, también también estaba Laura Victoria, Valencia, Lorena también, una serie de personas que han contribuido, cada uno en cierta medida, a que se tuviera ese logro de reconocimiento. Muchas de estas mujeres afrocolombianas militaban o procedían de la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verdes,
que dirige y creó el doctor Polo Etófilo y Luis Alberto Alarcón. Y nosotros no podemos hacer ningún proceso epistémico ni histórico olvidando a estas mujeres de esos avances. Entonces, el movimiento afrofeminista, cuya base social, de hecho tengo que felicitar a dos de mis hermanas que esta semana han entrado en el Parlamento de Cataluña, un parlamento regional en España, como diputadas, ¿no? Y es una felicitación que le hago desde aquí, tanto la hermana Jessica y también a la hermana Changuera. El libro lo que explica es que el movimiento afrofeminista en España y gran parte del mundo, al ser un movimiento que no tiene sus bases, no tiene sus raíces en el movimiento negro, sino en el movimiento LGTBI o en el movimiento feminista blanco o en el movimiento independentista como la compañera Changuera, cae en contradicción porque ignora sus propias bases filosóficas. Si yo militara en el movimiento LGTBI o en el movimiento feminista blanco o en el movimiento independentista catalán, pues no conocería a estas 400 mujeres de las que hablo yo en mi libro, y las conozco porque son 400 mujeres que han surgido del movimiento negro. No son consecuencia de, no es que el gobierno quiere mostrar que es bueno, entonces coge a una negra y la pone de directora de igualdad como Rita Bosao, todo eso. No es esto. Son mujeres que vienen de la propia base histórica del movimiento negro, como en su día en Brasil fue Dandara, en Zumbi de los Palmares, u otras. Entonces, esta contradicción es la que en el libro también la pongo, porque tenemos que analizar cuál es la base de los líderes negros, porque el poder blanco construye líderes negros que presentan en público bajo su propia punto de vista. Entonces, los negros o las mujeres negras que cuestionan este punto de vista colonial no aparecen en televisión, no aparecen en internet, no aparecen en ninguna pasarela de moda y no se les da ninguna categoría, ¿no? Sí. Y como es una realidad que hemos vivido profundamente quienes somos hijos de activistas negras. Así es. Excelente trabajo, maestro. Muy buen manifestación para nuestras mujeres negras. De verdad que lo felicito por tener el nombre en alto de esta lucha de 50 años de nuestras mujeres que siguen luchando por la liberación de su pueblo. Bueno, pues hablemos dónde podemos encontrar este libro, en qué librería, en qué página podemos contactar, a qué número de teléfono podemos escribir. Bueno, las personas que quieran comprar el libro tienen las grandes superficies. No sé si se puede decir aquí alguna para no hacer publicidad, ¿sí? Pero sí. Amazon, tranquilo, por ejemplo, la tiene. Tranquilo. Amazon tiene este sitio. Luego todas las librerías en España y en América Latina también, la editorial menades.com. Menades.com, ustedes pueden contactar directamente con Menades. Hay un departamento allí y ustedes quieren adquirirlo directamente, pues también pueden adquirirlo allí. Tiene una presencia en las grandes superficies, los grandes almacenes, y yo quiero que esta obra llegue a los movimientos negros, a los profesionales negros, a los blancos, a toda la gente que alguna vez se ha preguntado, pero ¿dónde están de repente estas mujeres desaparecen a partir de cuando en España hubo un proceso muy importante, que es que el movimiento negro estaba muy en alza, hasta que llega el 15M, el 15 de mayo, y entonces la izquierda blanca se apropia de la legitimidad del discurso político y los inmigrantes y los negros pasan a ser solamente sujetos coloniales o objetos de estudio, ¿no? Entonces, de repente todas las mujeres negras que venían luchando desaparecen de la esfera pública y aparecen chicas muy jóvenes con una estética muy llamativa que sí tienen acceso a Twitter, Internet, bueno, ¿cómo se llama esto? Telegram, todos estos medios donde y al mismo tiempo hay que reconstruir una narrativa. Estamos en la pelea por la narrativa negra y esa pelea por la narrativa negra implica que aquellas y aquellos que nos han precedido
tienen que tener una posición de preponderancia, porque, como decía el propio Winnie Mandela, pero también el profesor Cheikh Anta Diop, lo dice, y en la novela de Chango el Putas, Manuel Zapata Olivella. Sí, en esa novela mismo se le dice claramente a Chango, le dice Chango, le dice que no hay análisis político sin análisis histórico. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis político del movimiento negro, hay que hablar de quienes han venido en un proceso anterior, porque claro, nuestros opresores y colonizadores quieren crear, digamos, representantes negros ornamentales que a partir de esa ornamentalidad que pretendan llenar un vacío de interpretación donde prácticamente no tenemos historia ni narrativa, y hay que pelear por la narrativa, hay que pelear por el relato. Es muy importante pelear por esa narrativa y arrebatarles a estas personas que pretenden decirnos que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras mujeres no han hecho absolutamente nada porque no tenían Twitter. No podemos permitir ese discurso. Así es, maestro. Usted como analista político, ¿cuál es la relación que considera que debe tener el movimiento negro con los partidos de izquierda? Bueno, básicamente la línea política de la Cuarta Internacional Panafricanista Garbellista, que es una organización que une a más de 80 partidos, asociaciones y grupos de movimiento negro, nuestra línea es muy clara. Hay que construir primero una acumulación propia. El movimiento negro primero tiene que ser negro. Y después el movimiento negro puede pactar con grupos de izquierda y de derecha en función de nuestro propio interés, pero no entregar el movimiento negro en manos de la izquierda porque digamos que es muy guapo, porque Correa es muy guapo, porque Chávez es muy bueno, porque Fidel es muy bueno, porque Pablo Iglesias, y caer en esos discursos súper dogmáticos de cualquier negro que no sea trotskista como yo hay que matarlo. Y esa es una perspectiva súper negativa que en los años en que los gobiernos bolivarianos estuvieron en el poder en América Latina, yo sé por experiencia que el doctor Hugo Chávez puso muchos medios al servicio de la causa negra, pero los propios negros que estaban al frente de esto en Venezuela fueron muy responsables porque antepusieron la cuestión de clase a la cuestión negra, antepusieron el discurso izquierdista a la cuestión negra, y sin embargo en Venezuela a los chicos blancos les dio dinero, esos chicos han montado un partido y un poder que es Podemos, y a los negros no se les permitió ese mismo poder, lo mismo que ha pasado con la Unión Soviética en su día, lo que pasó con otros grupos, por ejemplo el M-19 en Colombia. Cuando el M-19 en Colombia llega a poder negociar con el Estado, no lo hace en defensa de la causa negra, porque Vera Graven, que ustedes conocerán, que era una diputada de la guerrilla, preguntó en el Senado colombiano: ¿desde cuándo aquí los negros pintan algo? Entonces ustedes tienen que documentarse sobre su propia historia para que no vuelvan los mismos discursos, porque Vera Graven, como también las FARC, que han sido parte de todo ese genocidio, pues no pueden legitimarse frente al Estado, el Estado criminal que ha matado miles de personas en Colombia, en Brasil, en Ecuador, negros, pero eso no significa que nosotros tengamos que hipotecar nuestra determinación siempre a la izquierda, porque Simón Bolívar ya nos engañó con este discurso cuando el general Petién, de Sailly y todos los líderes haitianos le entregaron muchísimo dinero, mucha plata, le entregaron armas, pasaportes falsos, documentación, hombres, mujeres para luchar, a cambio de una sola cuestión: libera la esclavitud de Colombia, Ecuador y Perú y otros sitios. Ni Bolívar, ni San Martín, ni Higgins cumplieron, restablecieron la esclavitud, y los negros hasta 1958, que en Guinea Ecuatorial se abolió el patronato indígena, que
que era la última institución esclavista del mundo hispano. O sea, tenemos que no repetir y tratar de cuestionar a aquellos que nos quieren imponer a Bolívar como salvador de los negros. Está muy de moda ahora. Es decir, quienes venimos de la izquierda, como es mi caso, y nos sentimos progresistas, pero no somos estúpidos porque somos negros, y lo negro es bello. Entonces no vamos a caer en esa contradicción de parcializarnos porque si Fidel Castro, que si Martí, que si Che Guevara, porque al final las condiciones objetivas de los negros en Cuba, en Colombia, en Ecuador y en Perú son las mismas, ¿vale? Son las mismas condiciones. Maestro, desde su óptica, ¿cuál cree usted que han sido las fortalezas y debilidades de la lucha contemporánea del pueblo negro? Bueno, yo creo que los negros hemos avanzado muchísimo, porque le estoy diciendo que en mi país, en mi pueblo, en el año 58, sí, fue a instancias de Falange Española que se abolió el patronato indígena, que era la última instancia de la esclavitud. Significa que los negros son menores de edad para siempre, y lo que trabajan se lo guarda el blanco. Y con ese dinero los blancos crean bancos, empresas, y los negros se mueren siendo pobres. Este era el patronato indígena. Entonces, esa es una institución que viene de 1520, se creó en el Perú. Entonces hay que tener en cuenta que los negros hace el año 58 éramos esclavos, y ahora estamos en esta posición de poder dirigirme y tener el honor de hablar en este programa, como es el programa Afro, del que estoy hablando ahora mismo. Significa que ha habido un avance. El único, yo creo, ámbito donde hemos fallado es en que nuestra pedagogía, nuestra epistemología, nuestra didáctica, nuestra filosofía sigue siendo la del colonizador blanco, sea de izquierda o de derechas, da igual. Y es más, cualquier negro que intenta cuestionar esas bases filosóficas del blanco es asesinado por su propia gente, porque la condición colonial sigue siendo muy fuerte en nosotros. Por eso lo veis que en los Estados Unidos, o en Colombia, o en Brasil, a pesar de tener una población, Cuba, a pesar de una población negra amplia, somos incapaces de tener líderes propios de partidos propios, porque plata hay, por parte de los negros para hacer eso. Pero las ideologías del amo son que nosotros no tenemos que tener ideas propias, sino bailar, jugar al fútbol, enfestar, salir en internet con el pelo afro, parecer guapas, bueno, todas esas cuestiones folclóricas que ya nos han impuesto durante siglos y que a nosotros nos afecta todavía más. Y otra cuestión es la cuestión del amor propio. Como decía el gran filósofo Mali Yesitela, we need black love, necesitamos amor negro. We need black love. Amor negro significa que nosotros no luchamos para la integración. No queremos integrarnos, ya estamos integrados. Llevamos 500 años hablando castellano, hablando francés, hablando inglés, siendo católicos, siendo musulmanes, siendo capitalistas, consumiendo pasta, patatas, ensalada. Entonces, ¿qué otra integración más tenemos que tener? Lo que queremos nosotros, los negros, tenemos que aspirar es a la autodeterminación. Es otro concepto diferente. Entonces, la autodeterminación significa que nosotros tenemos que querernos tanto para poder generar en los nuestros la conciencia colectiva para autodeterminarnos. Es decir, necesitamos la autogestión de nuestras propias vidas, lo que Kwamature llamaba Black Power. ¿Vale? El poder negro significa la autogestión de nuestras vidas. Eso lo necesitamos más que nunca. Así es. Hablando de Estados Unidos, ¿cuál considera usted que fue el papel que jugó Barack Obama con la comunidad afroamericana? Y a futuro, hoy el presidente Biden, ¿cuál cree usted que va a ser la realidad de los afroamericanos? Bueno, en primer lugar hay que decir que Estados Unidos no es el país más racista de América.
Perú, Chile, Cuba, Ecuador, Venezuela, Argentina, España, son mucho más racistas que Estados Unidos. Esto hay que partir de esta primera cuestión. Sí. Primero, porque ¿qué es el racismo? Prejuicio más poder. ¿Y en qué se manifiesta eso en nuestras sociedades hispanas? En que los únicos referentes que hay en el mundo hispano es el señor o la señora que vende chontaduro, se dice así en Colombia, ¿no? Chontaduro le dicen. Sí. Entonces, no hemos producido futbolistas como Pelé, pero filósofos, escritores, prácticamente todas las referencias negras son afroamericanas, en el cine, y eso tiene que ver con que el sistema de colonización que Bob Marley llamó en su canción Redemption Song, llama Indirect Rule y Direct Rule. El sistema de colonización indirecta, que es el hispano, es el de Portugal, España, Italia, genera seres como nosotros, seres que no tienen iniciativa, que están esperando a que alguien les bautice, el blanco les diga que son guapos, bueno, todas esas actitudes que hemos aprendido en Angola, en Guinea Ecuatorial, que son países hispanos, pero en África, ¿vale? Y que tienen la misma realidad y actitud colonial que tiene Colombia, Ecuador, Venezuela, sí. Es la misma. Acá en Colombia, maestro, es también muy fuerte el racismo estructural, es tanto así que actualmente en el cargo de asuntos étnicos que debería estar un negro, un afro o una indígena, ponen a una blanco mestiza, o sea que es muy directo el racismo. Cuando uno va, digamos, a un banco, yo nunca me he encontrado ni siquiera con una cajera que sea negra, de jefe de hospital no he visto una negra en diferentes entidades, o sea, es muy baja la presencia de nuestros hermanos afro, y no es porque no nos preparemos, hay muchos afros profesionales con doctorados y no, o sea, es fuerte, muy indignante lo que está pasando, y esto es mundial, esto por lo que veo es mundial según lo manifestado por usted. Sí, yo quiero agradecer muchísimo la posibilidad que yo y el 90% de los africanos y la gente del movimiento panafricanista hemos tenido de conocer la realidad de Colombia gracias al papel que el doctor Umbolo Etoffoli y Luis Alberto Alarcón jugó desde el año 99 al venir a España, siendo amenazado por parte de los victimarios, ¿no?, que asesinaban a los líderes negros a partir de la ley 70 del año 93, y toda la gente que fueron masacrados, tuvieron que escapar de Colombia, que eran líderes negros. La mayoría de estas personas negras que escapan de Colombia y vienen a España tratan de integrarse y camuflarse y olvidar el tema negro. Y este hombre, Luis Alberto Alarcón, vino aquí y estableció una temática y obligó al Estado español a hablar de los afrodescendientes, porque aquí hay muchos otros negros de América, pero que ellos te hablan de sus trajes, de sus títulos, de su máster, bueno, en fin, toda esa forma neocolonial que tenemos los negros de expresarnos públicamente de lo que... Pero nunca te hablan de que en el Chocó se mata gente, nunca te hablan de que en Colombia... Todo lo que usted está contando, eso es un tabú aquí para los intelectuales negros, afrocolombianos. Salvo alguna minoría que está vinculada al panafricanismo y que son los cimarrones y de la Fundación Vida, que son los que están denunciando las únicas manifestaciones que en España se han hecho frente a la Embajada de Colombia por el crimen de negros en Boyacá, creo que fue esa matanza, otra matanza que hubo también en otra ciudad, por Palmira o no sé dónde, las hicieron los miembros de la Fundación Vida y el movimiento panafricanista frente a la Embajada de Colombia. Y es así que un policía de los que había ahí se sorprendió porque era un día de semana y nos preguntó: ¿pero qué fiesta hacen ustedes con los tambores aquí? ¿Por qué? Entonces le explicamos al policía: no, es que nuestra gente está asesinada en Colombia. Y se sorprendió el policía porque para él
Colombia es como un sitio de Shakira, se llama, y toda esta gente de Juanes, ¿no? Todos estos músicos, Sí. Claro, es una idea que para ellos es como nueva, no era como nueva, y cuando nos reunimos en el año 2005 con el presidente Zapatero, con la doctora Rosalba Castillo, que la trajimos de Colombia, el doctor Alarcón fue quien trajo también a Consuelo Cruz de Colombia aquí, que también estaba amenazada de muerte, la Fundación Vida lo sacó, y trajimos 50 cargos electos, y entre ellos al entonces rector de la Universidad del Pacífico, el doctor Omar Boena, que en paz descanse, una persona maravillosa, y nos sentamos con Leire Pajín, con la entonces ministra de Exteriores, el presidente del gobierno, que era el señor José Luis Rodríguez Zapatero, con una serie de personas para implementar las políticas con los pueblos afrodescendientes de las Américas, en la ley 2005-2008, que luego se ha ido creando por la ESI. Esa fue una ley que inspiramos nosotros los panafricanistas sentándonos con el gobierno, ¿no? Sí. Una vez que se consiguió la ley, el gobierno, como hacían los esclavistas, le daba las subvenciones a la pastoral cristiana en América, pero no a los negros que en España habían inspirado esa ley para que ellos no se creyeran como los esclavos, ¿no? Para que no inspirara más quilombos y levantamientos de la plantación, pues los mandas a azotar y le das la comida a otros negros que están en otro sitio, ¿no? Esto fue una realidad y fue un éxito grandísimo del movimiento negro, y que gracias a eso hoy en día en América, pues los movimientos negros tienen la posibilidad de dirigirse a la CEGIP, a la ESI, la OEA y obtener ayudas para sus propios movimientos. Desgraciadamente, el racismo que usted narra, o mejor dicho, yo no lo llamaría racismo, lo llamaría más la opresión que usted narra, es una expresión estructural, pero del cual los negros somos cómplices, ¿vale? Porque aquí a España vienen muchos negros de Perú, de Colombia, de Ecuador, de muchos sitios, y no pretenden poner sobre la mesa esa opresión de la que usted habla. De hecho, la que fue ministra de Cultura de Colombia, no recuerdo su nombre ahora, una chica negra, jovencita, pues ella en Casa América, que si usted conoce España, Casa América es el centro de la cultura latinoamericana oficial. Pues ella en Casa América hizo que la policía nos desalojara de Casa América a la Asociación de Periodistas Negros de España porque las preguntas que hacíamos no eran pertinentes. Y no solamente eso se hizo con el aplauso de algunos líderes colombianos o negros allí que buscaban la equiesencia de esta señora detrás de ella, llamándole doctora, excelencia, bueno, esas formas muy lambones de los negros de estar ahí. Entonces, las preguntas que hacíamos nosotros, la Asociación de Periodistas Negros, le parecían que eran irrespetuosas, porque ella decía que ella no ha llegado a ser ministra de los negros, sino ha llegado a ser ministra por sus propios títulos académicos. Y esta es una actitud, ya que enlazamos con la pregunta de Barack Obama, que es la misma actitud de Barack Obama. Acércate un poco más al micrófono, maestro. Sí, decía que esa actitud de referenciarse en función de sus títulos académicos y no en función de la lucha del pueblo al cual representan, es la base fundamental de la complicidad de la élite negra con la opresión negra. Hay un libro muy interesante que se llama The Crisis of the Negro Intellectual de Harold Crowe, escrito en 1929, donde él ya expresa esta contradicción, ya existía, donde los negros que surgen producto de la base, que nuestras madres se prostituyen, fregan suelos, trabajan 8 horas, 10 horas sin ver a sus hijos, y cuando nosotros llegamos al poder o a la universidad o a espacios de poder, nos queremos comportar como los hijos blancos que nuestras madres limpiaban sus habitaciones en casa del amo. Y esa es una contradicción muy grande, y eso conecta directamente con esta señora que usted ha dicho, la colombiana, pero también aquí en España con el compañero Luc André, Rita Bosajo, todos estos políticos negros. En España tenemos actualmente en el Parlamento dos políticos, dos diputados negros, uno de Vox, otro del PSOE,
tenemos una secretaria de Estado, una vicesecretaria que es la señora Rita Bosal, tenemos diputados en parlamentos regionales, tenemos un alcalde negro, pero todos estos cargos, ellos no han sido elegidos por el pueblo negro, ni se sienten parte de ese pueblo. El pueblo negro es una escalera para llegar al cielo, ¿ok? Sí. Pero el pueblo negro no es la razón de ser de su causa. Y a mí, mi madre, cuando era niño, me decía que el fundamento principal de esta reunión es tu gente. No te vayas a creer que porque lleves unos buenos zapatos y tengas una moto, porque a mí me gustaba andar en moto, eres más o diferente a esta gente. Entonces, eso me quedó muy claro. Y cuando yo fui al cine, con mi mamá de pequeño y con mis tías, en un cine que había en Móstoles, que se llamaba el cine Jaito, fuimos a ver Tarzán, y en una escena Tarzán de un solo puñetazo tumbó a 15 negros. Y yo comencé a reírme y a aplaudir. La bofetada que me llevé me llevó a 3 asientos más allá de donde yo estaba. Esto fue una lección que yo entendí de dónde yo pertenecía y de quién era yo. Yo no era de Tarzán, yo era de los negros que estaban siendo apaleados. Entonces, claro, a partir de ahí, muchas cosas son difíciles de entender, porque se entienden fácilmente, porque usted me está hablando de Colombia. Aquí vienen muchos colombianos negros intelectuales a coger plata en la Fundación Carolina, en la CEGIP, en la señora Jenny de la Torre, bueno, mucha gente que supuestamente están investigando la Ley 70, llevan toda la vida investigando una ley que no han sido capaces de implementar en el Congreso. ¿Qué significa eso? Que sobre el dolor de los negros se puede traficar, y al igual que las ONGs blancas y la pastoral de la iglesia aprovechan el sufrimiento, el dolor, digamos, todo lo que es la subalternidad negra para generar un negocio, que son las fotos de los niños con la tripa hinchada, las mujeres en África, pobres, y con eso las ONGs consiguen plata. Entonces, en la medida en que los negros estén desarticulados, desorganizados, mueren las pateras en el tráfico, mueren en Colombia, mueren en Brasil, en las favelas, hay dinero. Cuanto más guerras haya en África, hay dinero, y al mismo tiempo permite al poder legitimarse en su conciencia. Es decir, no somos nosotros los que hacemos esto, es que ellos mismos se odian. O mejor dicho, es que los tutsis y los hutus no se entienden. Claro, de esta forma, claro. Impresionante, impresionante esto que nos dice, maestro, porque la verdad aquí se ve el grado de la esclavitud, se ve el grado de la esclavitud de usted, o sea, tener el coraje de vender a sus hermanos por unos pesos solo por adquirir poder y quedar usted sometido ahí otra vez en la esclavitud. O sea, no tiene nombre. La verdad que esto no tiene nombre, y no son los verdaderos líderes, no son los verdaderos líderes. Es que el poder blanco lo hace, porque yo, modestia aparte, he estado en Naciones Unidas trabajando en Ginebra, en la Unión Europea, en temas que tenían que ver con los negros, y cuando nosotros íbamos a las reuniones que se llama el Alto Consejo para los expertos afrodescendientes en Ginebra, todos estos líderes que venían de Macanaki, Pastor Elías, todos con trajes y formas así muy explícitas, en el fondo lo que vienen es a colaborar lo que el blanco ya planteaba. Ahí no se decide nada. Y ellos vienen a firmar, pues igual que los gobernantes africanos, cuando vienen a París a firmar al banco sobre el franco CFA, ningún gobernante africano le plantea al presidente de Francia que esa redistribución de la moneda es inadmisible. Que tú te lleves el 99% de la moneda, yo me llevo el 1% para todo el continente, esto es inadmisible. Sí. ¿Vale? Pero es lo mismo cuando nosotros llegábamos allí a reunirnos en Ginebra para establecer, en el año 2011 establecimos primero el Año Mundial de la Afrodescendencia, cuando los indios llevaban ya 3 decenios. Entonces después debatimos para establecer el decenio porque no se habían cumplido los objetivos de Durban. Y cuando había que decidir y debatir sobre qué es ser afrodescendiente, ahí se vio el enorme vacío del liderazgo negro, porque
el amo plantea que será el afrodescendiente de la relación entre África y América. Bueno, y Europa, y China, y ¿qué es esto? Claro, porque en la medida en que Europa está implicada en la afrodescendencia, el amo no puede imponer políticas a los africanos de Europa. Tampoco puede mandar que los maten, como hacen en Colombia o en África, o que les encarcelen. Entonces, al pretender esa relación, pues se levantó un compañero, una persona solidaria, el ministro de Israel y el ministro también de India, y le dijeron claramente, los señores de Colombia, Perú y Ecuador, India tiene más negros que todos ustedes juntos en todo el continente. Por tanto, si esta definición va hacia adelante, ni India ni Israel vamos a apoyar esta definición, y estamos en solidaridad con lo que apoyan los compañeros de España. Entonces, los líderes de base se convierten en defensores del Estado contra sus propios negros. Entonces, bueno, maestro, está muy bueno el tema, es supremamente interesante. Esto toca hacer otra parte más adelante. De verdad que sí. Ya para terminar, pues agradecemos mucho por esta información, por este libro para nuestras mujeres afros. Pues nos veremos en otra oportunidad, y quiero también manifestar que aquí se ve la realidad que se refleja de todo este racismo y atropello, barbarie se está viendo hoy en nuestro puerto más importante de Colombia, Buenaventura. Quiero enviarle un saludo a nuestros hermanos bonaverenses, que aquí el pueblo está con ellos y que nuestro canal está dispuesto a divulgar todo lo que pase en nuestro Buenaventura, que es el puerto que alimenta el país, y da dolor recorrer las calles de Buenaventura en la miseria, en la guerra. Es inexplicable ver la situación de Buenaventura, y no solo Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, el Chocó. En la televisión de los medios tradicionales solo muestran los lugares que están bonitos, el turismo, pero la realidad, la verdadera realidad no la muestra. Y es lo que nosotros debemos de incidir, de llegar allá a esos lugares y demostrarle al mundo la realidad que vive nuestro pueblo, porque es el pueblo que está más azotado con toda esta violencia, lo que nosotros vivimos en las zonas costeras, en las zonas montañosas más alejadas, y pues obviamente allá es donde estamos en un sándwich de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, y el gobierno está de manos cruzadas, no dice nada, pero sí se mete en los problemas internos de otros países. Eso claro, efectivamente. Sí. Entonces, la verdad es que yo estoy muy agradecido. Adelante. Yo estoy muy agradecido de poder haber participado en este canal africano de Colombia, porque en el año 2005 una delegación del movimiento panafricanista que yo encabecé, nos sentamos con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y le dijimos que los negros tienen que estar en los medios públicos. Y como consecuencia de eso, en el año 2010 y un poco antes, la radiotelevisión, la Radio Nacional de España, Radio 3, ha posibilitado que haya 3 programas de negros, pero en esos programas de negros los que los conseguimos, entre ellos yo y otros líderes, estamos vetados, nunca nos han invitado. Y además en esos programas solo se habla de cosas muy banales, superficiales, de la música, y que ustedes con esta fuerza y con esa determinación, con todos esos ancestros que usted tiene detrás de usted, estén haciendo la posibilidad de esa conexión, porque aquí en España tenemos youtubers, mujeres que alcanzan los 100.000 seguidores, pero el discurso, la narrativa, todavía sigue siendo
colonial. Y por eso yo agradezco la posibilidad de que ustedes están haciendo el trabajo que están haciendo con todo su equipo técnico. No solamente conmigo, yo he visto otros programas que ustedes han hecho y la verdad me siento muy orgulloso como negro, como africano y como alguien que está en esta lucha. Estamos avanzando y el trabajo de ustedes es por eso que avanzamos. Y en mi libro, al cual recomiendo que se compra, que se lea, que se critique, que se argumente, y seguro que me he dejado algunas personas, pero también he intentado recoger el trabajo que los afrodescendientes, es una palabra que no suelo utilizar mucho, que en el movimiento panafricanista está algo prohibida, pero Sí. también utilizar y que los compañeros me disculpen, porque para nosotros el Estado español aquí está dividiendo el movimiento negro, hablando de negros, afrodescendientes y africanos como categorías separadas, indivisibles. Sí. El panafricanismo decía One Nation. Entrar en esas categorías dialécticas implica al final una categoría filosófica de dispersión de nuestra propia idea. Así que yo estoy muy contento de que una africana de Colombia llamada Mosquera haya hecho la encuentro con sus antepasados africanos y esté difundiendo y esté denunciando los crímenes que hay en Colombia y que hay en otras partes del pueblo negro. Adelante, muchísimas gracias y estoy muy agradecido y creo que auguro mucho éxito a este canal. Tengo esa parte de los ancestros para invocarlos. Desde aquí invoco a Changó, a Orulá, para que ustedes tengan el éxito, porque nuestra comunidad necesita de medios de comunicación que cuestionen la narrativa del negro esclavo, el negro tío Tom, el negro arrodillado. Estamos en el siglo XXI y la dialéctica y la narrativa nuestra tiene que cambiar, y los negros tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos frente al cambio y no estás culpando a los blancos de todo lo que nos pasa, porque mi propia experiencia me ha demostrado que en muchas ocasiones los blancos han participado más del proceso de liberación que la propia gente objeto de ella, y que si en Colombia, por ejemplo, viene a España Pastor Elías Murillo, tiene que decirle al presidente Sánchez lo que piensan los negros en Colombia, que es que ustedes nos han esclavizado y necesitamos reparación. No decirles que tengo 5 títulos de máster en Harvard, pero ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa que usted tenga 4 títulos en no sé, en Harvard o donde sea? Usted tiene que decirle, yo en mi país quiero que España ante las Naciones Unidas haga un boicot a Colombia por los crímenes que hay en el Pacífico, y no andar riéndole las gracias a los gobiernos y hablándoles que es que quiero que a mi hijo le dé una beca para estudiar en España, porque entonces eso no es así, eso no es el objeto de estas personas para con el mundo, sino decirle claramente, yo he visto la televisión francesa, los crímenes que están pasando ahora mismo en el Pacífico colombiano, pero ¿por qué no lo he visto en la televisión española? Porque la embajada de Colombia en España manda un mensaje de que Colombia es bonito y tal. Pero los negros empoderados en Colombia, ¿por qué no hacen esa gestión que ustedes están haciendo ahora mismo para cambiar la narrativa conmigo y con los que lo están viendo sobre lo que la realidad de ustedes? Porque ustedes no son los únicos responsables del cambio, somos todos. Sí, somos todos. Entonces tiene que haber mucha más responsabilidad en esto, y eso implica también elevar el nivel del discurso y no andar con el folclore de toda la vida que los negros. Yo insisto en la pedagogía y la formación que he recibido de mi mentor, el doctor Mbolo Tófili, Luis Alberto Alarcón, quien contra todo pronóstico en España se levantó la bandera de los afrocolombianos y cuestionó el censo que en Colombia dice que los negros son el 5% o el 8%, un censo que no se sostiene en ningún momento, porque si fuera una población tan pequeña, no puede ser. Es decir, y eso implica que los negros colombianos, guineanos, peruanos, norteamericanos, que están en España hace 40 años
con un DNI español, con un carro, con coche, con casa, con todas las comunidades, ¿qué han estado haciendo durante estos 50 años? Si tiene que venir un negro de la patera, medio muerto de hambre, a decir al gobierno de España, es que nos están matando en el Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos doctores y todos con títulos? Y en fin, y esto fue, para terminar, sí, una de las contradicciones que tuvimos con el compañero, el doctor Celero, que en paz descanse, que cuando él viene a España es recibido por el movimiento negro, como también se recibió al fundador y dirigente del movimiento Cimarrón en Colombia, el doctor, no recuerdo ahora, Juan de Dios Rodríguez. De Dios Mosquera. Juan Sí. de Dios Mosquera, también se le recibió, pero Pastor Elías, el señor Celeo, como la señora Epsi Campbell y todos estos gentes, estaban muy interesados en impresionar y seducir al poder blanco que relacionarse con los líderes negros, que le estábamos haciendo el puente y la alfombra para que pudieran lucirse. Y entonces eso creó mucha contradicción y mucha ambivalencia entre los militantes negros. No entendían porque Celeo en su discurso en Casa América agradece a todos, menos a los negros que hemos llenado ese auditorio para aplaudirle. Entonces, claro, esto no se entendía, era como, claro, porque entonces ese es un problema grandísimo que Frantz Fanon ya avanzó sobre la élite negra y su colonialidad. Tenemos que salir de esa concepción, porque Epsi Campbell no es presidenta de Costa Rica porque haya ido a la Universidad de Harvard. Es presidenta de Costa Rica porque miles y millones de costarricenses negros, colombianos negros, ecuatorianos negros han luchado desde tiempos inmemoriales para que ella llegara allí. Entonces, si ella llega creyendo que es como Barack Obama, que dice en su libro sobre su origen, que dice Barack Obama que cuando él llegó a Los Ángeles decidió ser negro. Escrito por él, ¿eh? Dice, cuando él llega a Los Ángeles, entonces se compró una gorra, se compró unos tenis, se compró un pantalón caído, una camiseta grande para él comenzar a ser negro y andar como negro. Lo escribe él en su propia biografía. Y ese nivel de honestidad de Barack Obama demuestra que esa realidad de Barack Obama no es solo de él, es de mucha otra gente que yo me acuerdo en la universidad, cuando estábamos estudiando, había unos colombianos que nos querían, a mí me convencieron porque yo no sabía nada en aquella época de Colombia, y el compañero me decía, ¿sabes que soy el único negro de Bogotá? Claro, yo cuando comencé a hacer esos comentarios en público, la gente colombiana, negra, se reía de mí. ¿Cómo es que soy el único negro de Bogotá? Claro, es esta idea. También cuando Malcolm X dice, I am the only negro in this place. Soy el único negro que trabaja en esta empresa, soy el único negro de Bogotá, soy el único negro amigo de Felipe González, el único negro amigo de César Gaviria. Bueno, esa idea del único negro lo que refleja es una incapacidad de trasladar al poder las exigencias de nuestro pueblo. Por eso los líderes son el reflejo del pueblo. Así es. Así. Yo creo que ya, ya. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, mi querido público, por estar ahí pendiente de esta programación, su programación de nuestro canal Afro.